Cada año, en el domingo siguiente a la Navidad, celebramos a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y lo hacemos dándole continuidad a la celebración del acontecimiento de la encarnación del Señor. En esta ocasión, guiados por el evangelista Lucas, damos un salto y nos trasladamos al templo de Jerusalén, donde Jesús aparece ya con 12 años, un evento que además sucede en Pascua. Allí, con María y José, asistimos a un momento dramático del crecimiento de este hijo extraordinario. Este es el pasaje conocido como la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, y que podríamos decir mejor, la búsqueda y encuentro de Jesús en el templo. El Evangelio está tomado de Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 52. El relato comienza poniéndonos en contexto. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Tenemos ya un primer dato. La fe hebrea se transmite así, en familia, enseñando hábitos que expresan la fe como una peregrinación y más aún una fiesta litúrgica tan importante como la Pascua. Jesús ha sido educado así. Por otra parte, para el evangelista Lucas, el tema del camino a Jerusalén, en actitud de peregrino y en un marco litúrgico pascual, es claramente uno de los hilos de oro de su relato. Sobre este esquema geográfico se implantará otro de carácter teológico, sobre el cual tiene lugar el camino exodal de Jesús, que pasando por la cruz culminará en la gloria. Este enfoque se va a reforzar en el episodio que leemos hoy, con 5 detalles que no pueden pasar desapercibidos para un lector atento. La referencia a la Pascua, a los 3 días, a la controversia con los maestros de la ley, a la angustia de una búsqueda y a la misteriosa respuesta yo debía. En este contexto, Lucas sitúa un evento particular, lo que todo varón israelita piadoso vive a los 12 o aún 13 años, pero que con Jesús tiene una novedad. 12 años marca el paso de la infancia a la mayoría de edad. El joven se convierte en responsable de su propia vida y de las decisiones que tome. Por eso, de aquí en adelante ya se puede casar. Cambia de residencia, tiene un trabajo. Comienza a llevar una vida relativamente autónoma con respecto a sus progenitores. ¿Cómo ocurría este ritual de paso que se le llama en el mundo hebreo el Bar Mitzvah, o sea, el hijo del precepto, el hijo del mandamiento? El papá lleva al hijo al templo, en este caso, y cumple el ritual. José le debía haber dicho a Jesús, ya estás grande, eres responsable de tu vida, aquí está la ley. Es como un contrato que vincula a todo israelita con su Dios. En este momento quedas obligado a cumplir con los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y entonces el joven se toma en serio lo que la tradición de la fe de Israel le ha transmitido. Podemos imaginar a Jesús interesado en esta realidad de la palabra, de la escritura. Él, que viene de la pequeña aldea de Nazaret, en lo más recóndito de Galilea, había madurado escuchando la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Quién sabe cuántas preguntas habría planteado escuchando las lecturas bíblicas en la sinagoga? ¿Cuánto habría madurado en esta escucha? Allí solo las podía discutir con el jefe de la sinagoga, una persona importante, pero más bien sencilla, que respondía lo que podía. Presuponiendo esto, el lector se hace una primera idea de por qué Jesús se queda en Jerusalén en esta ocasión. Pero no es suficiente.
por qué Jesús lo hace por su propia cuenta. Y es así como avanza el relato. Después de la peregrinación y cumplidos los días de la fiesta de la Pascua, que debía durar aproximadamente una semana, la familia regresa a casa en Nazaret. Han cumplido con la costumbre de todo israelita piadoso que va a Jerusalén con motivo de la Pascua. Sería el cierre perfecto de esta historia. Pascua, Bar Mitzvah, ¿no? Pero no, viene el elemento dramático, el suspenso. El niño se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. El narrador todavía llama niño, pais en griego, a Jesús. Pero Jesús ya se comporta como un adulto, porque toma su primera decisión, quedarse en Jerusalén, en la que él llama la casa de mi padre. María y José lo buscan con ansiedad. Una posibilidad que ellos se plantean es que esté con los otros familiares o amigos de la caravana, porque era normal que un niño fuese con otros niños. Hasta que por fin lo encuentran al tercer día, en medio de los doctores de la ley, a quien Jesús les hacía preguntas para comprender mejor esa realidad que le habitaba en el corazón. Los grandes maestros de la ley que estaban en Jerusalén eran los que mejor le podían explicar los detalles y los grandes cuadros de la teología bíblica que no le explicaban en Nazaret. Aquí estamos ante los que más sabían de la palabra de Dios. Y ante ellos se debe ver la inteligencia de Jesús. Así lo anota Lucas. Un Jesús que sabe preguntar y responder en lo que podría parecerse a una diatriba rabínica. Ante ellos, en esta escucha de la palabra, Jesús se queda fascinado y se olvida del resto, incluso de su familia. El drama comienza su desenlace cuando lo encuentra. Y entonces viene el diálogo entre Jesús y María. El diálogo con los maestros de la ley se traslada ahora a la de la madre y el hijo. No estamos ante un simple reproche familiar. Recordemos los 5 elementos que le dan a esta historia una dimensión simbólica. Al menos 3 de ellos que hay que subrayar en este momento. La Pascua, los 3 días, la angustia. La relación entre los términos es conocida. 3 días transcurrirán entre la muerte y la resurrección de Jesús. Serán días de oscuridad, de angustia, de escándalo, de preguntas. Y es la manera como el Evangelio sitúa al lector-intérprete, a ti, ante las claves para conocer a Jesús y entender su misión. Es la finalidad del Evangelio. Veamos lo que ocurre ahora. Con finura, la madre le hace una pregunta y Jesús le responde con firmeza con 2 preguntas. Hay una contraposición entre las preguntas de la madre, la pregunta de la madre y las preguntas del hijo. Por cierto, estas son las últimas palabras de María pronunciadas en este Evangelio y al mismo tiempo las primeras palabras que Jesús pronuncia en este mismo Evangelio de Lucas. No es cualquier cosa. María le dice a Jesús, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Comienza con la palabra hijo. El término hijo expresa toda la relación entre María y Jesús. Bueno, la relación inicial. Solo ella puede dirigirse a Jesús de esta manera, porque María es la madre de Jesús y Jesús es su hijo. Y dentro de la pregunta planteada, ¿por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Se encierra todo el asombro y el dolor por este comportamiento de Jesús. María le pide a Jesús que aclare su comportamiento, que le explique sus razones. ¿Por qué no les ha advertido que quería permanecer en Jerusalén? Bastaba con que les hubiera dicho una palabra. ¿Por qué les ha obligado a hacer un camino tan largo y una búsqueda tan afanosa?
¿No será este un comportamiento desconsiderado e irrespetuoso de un joven de 12 años que todavía no tiene la madurez suficiente para prever las consecuencias de todas sus acciones? Bueno, aquí tenemos la transición. Jesús ya no depende de ellos, pero al mismo tiempo sí depende de ellos. Está bajo su tutela, pero Jesús ya ha celebrado el Bar Mitzvah, es un adulto. Desde el punto de vista normal de una familia, la pregunta era problemática. Y Jesús le responde con dos preguntas. La primera, ¿por qué? María preguntó, ¿por qué? Jesús responde, ¿y ustedes por qué me buscaban? También Jesús parece maravillarse de que lo estén buscando y que no le dejasen volver cuando él lo considerase oportuno. Aquí el relato tiene una intención teológica, ¿eh? No nos quedemos con una lectura psicológica o simplemente trasladando experiencias que tenemos. No, aquí hay una intención teológica en el relato. El por qué has hecho esto nos remite al drama de la paz. ¿Por qué la salvación debe pasar a través de la muerte? ¿Por qué el Mesías afronta la cruz? La segunda pregunta de Jesús: ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Bueno, el texto griego permite casa o cosas o asuntos, en los asuntos de mi padre. La segunda pregunta ya coloca a María ante el horizonte dentro del cual debe caminar, avanzar hacia una comprensión del comportamiento de Jesús. En sus primeras palabras, Jesús habla de Dios como de su Padre. Dios es el Padre suyo. Y con ellas pone de presente que la norma fundamental de su vida está en su Padre Dios. Su relación con el Padre está por encima de todas las demás relaciones. Y frente a ella, incluso la relación con su madre pasa a un segundo plano. Por esto es que ha permanecido en esta casa de su padre, donde había sido traído de apenas 40 días de nacido y consagrado, ofrendado al Padre. A lo largo de toda su vida, Jesús seguirá siempre la voluntad del Padre, cumpliendo la misión que Él le ha encomendado, aun si esto provoca un gran estupor y asombro en su madre. En medio de la frase hay un término que tiene una gran profundidad. No sabían que yo debía. Dei se dice en griego, debía, era necesario. Jesús se refiere a algo que él debía hacer. ¿Por qué Jesús sentía el imperativo de proceder de esta manera? La respuesta es porque era el proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios. Más adelante, en este relato, Jesús, cuando anuncia su pasión, dirá, es necesario que. Pero sobre todo en el relato de la Pascua, capítulo 24 de Lucas, 3 veces se dirá, debía, era necesario que el Mesías padeciese estas cosas para entrar en su gloria. Es decir, es el proyecto de Dios, es la ruta de Dios. Es necesario que las cosas ocurran de esta manera porque es el proyecto de Dios. Jesús está diciendo entonces, debo estar en la realidad de mi Padre, debo cumplir con la voluntad de mi Padre. Y lo dice este Jesús al cual el ángel le había dicho a María, de él había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Pues Jesús se comporta en consecuencia. El evento de los 12 años, cuando se da el paso a la adultez y a la autonomía personal, anticipa lo que hará Jesús cuando sea grande. Es más, su vida entera. Permanecer en la voluntad del Padre, cumplir a cabalidad la misión, realizar el proyecto de salvación que está en el corazón del Padre y que se le encomienda a Él. Jesús, hijo de María, es ante todo hijo de Dios e hijo de la ley, Bar Mitzvah, hijo del mandamiento.
y es al Padre a quien le debe responder. Y la norma fundamental de su vida es la palabra de Dios, que es el querer de Dios. Los progenitores no son dueños de los hijos. María y José buscan a Jesús, pero se detienen ante el misterio de su persona, de sus elecciones, de su libre decisión de estar en la realidad del Padre. Es al Padre y a su proyecto que le pertenece. Y el episodio cierra con la anotación, pero ellos no comprendieron sus palabras. Es decir, que no vieron, no captaron la relación entre este comportamiento de Jesús y las palabras explicativas de Jesús. Por lo pronto, seguirán caminando entre el saber y el no saber. La fe es un camino progresivo, de la oscuridad a la luz. De manera eficaz, pero también dolorosa, María y José experimentan y aprenden que ser padres de Jesús implica el dejar libre a su Hijo, de manera que pueda vincularse incondicionalmente a su Padre Dios. Como epílogo, sin dar más explicaciones, Lucas cuenta que Jesús vuelve con María y José a Nazaret y allí vive sujeto a ellos. Entre tanto, crece en sabiduría y en gracia, en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de la gente. Y el comportamiento final de María, la que estaba angustiada, la que ha preguntado el por qué, la que no entendió las palabras de Jesús junto con José, el comportamiento final de María es hermoso y viene expresado por el evangelista Lucas en estos términos que están en el versículo 51. Su madre conservaba, guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Es la repetición de las mismas palabras puestas, o casi, en la noche de la Navidad. María conservaba todas estas cosas en su corazón, lo dijo también Lucas 2:19. El relato descansa en esta contemplación de María. Por esta vía queda abierto el camino hacia la comprensión. Se resumen así los 30 años en que Jesús estuvo en Nazaret, en casa con su familia, conviviendo con ellos. María no pide más explicaciones, simplemente conserva en su corazón lo que ha experimentado con su hijo a la edad de 12 años y cree en su palabra, según la cual él debe ocuparse de las cosas o de los asuntos de su padre. Aún sin conocer los detalles del plan de Dios y del camino que emprenderá su hijo Jesús, María se fía de Dios. Las otras lecturas que leemos hoy, en esta ocasión, las tomaré de la propuesta alternativa que está en el orto. La primera lectura la tomamos del primer libro de Samuel en el capítulo 1, versículos 20 al 28. Es la narración del nacimiento de Samuel. Se nos presenta el personaje de la madre, Ana, una mujer estéril que había deseado ardientemente tener un hijo y que cuando lo obtuvo, no lo retuvo para ella. Le puso el nombre de Samuel, que quiere decir, lo he pedido al Señor. Lo he pedido y el Señor me lo ha dado, por eso lo restituyo al Señor. Y lleva Ana al pequeño Samuel a la tienda, a la carpa, donde estaba el sacerdote Elí, el que cuidaba el arca de la alianza, y lo regala al Señor para el resto de su vida. Y será el Señor quien requerirá de él de aquí en adelante. Los hijos son un don de Dios y es importante que los progenitores hagan don de sus hijos. Esto nos remite a nuestra realidad profunda de hijos de Dios, llamados a permanecer en Él, en su palabra, como acabamos de ver con María, que custodia todo lo que le ha dicho el Señor, y como Ana, quien también sabe que su hijo le pertenece a los planes de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 84, 83 en la liturgia.
Se trata de un salmo precioso, un salmo de peregrinación que celebra la bienaventuranza de quien habita en la casa del Señor. Jesús había dicho, debo estar en la casa de mi Padre. Por eso oramos con este salmo. Felices los que habitan en tu casa, Señor, te alabarán por siempre. Repetimos así las palabras del salmo en el versículo 5. Como lo hace la Sagrada Familia en el Evangelio y Ana en la primera lectura, la peregrinación es un camino indispensable para una vida de fe que tiende hacia el Señor, hacia un vivir en casa suya. Cuánto amo estar en tu morada, dice el versículo 2. El peregrino del Salmo 84 expresa desde lo hondo de su corazón dónde está su dicha, su fervor y su compromiso. Como dice en el versículo 3, mi alma anhela, ansía los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne son un grito hacia el Dios viviente. Y el camino se lleva a cabo por una ruta en la que se dan dificultades, donde se pone a prueba el cansancio del cuerpo, la pequeñez del alma. Por lo tanto, es una experiencia de la pobreza fundamental de un creyente que sabe que no lo puede todo con sus propias fuerzas. Para él encuentra, pero él encuentra unas alas nuevas que lo impulsan. Como dice en el versículo 4, atención, hasta el pajarillo encuentra una casa. Y la golondrina un nido, donde poner sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Estos pajaritos han llegado a la meta. Por eso el orante ve esta analogía entre los nidos que ponen en los aleros del templo y aquellos que volando llegan a la casa del Señor. Se siente inspirado por los pajaritos. Paso siguiente, reconociendo su propia impotencia y aceptando las otras fuerzas que le son dadas, el peregrino exclama en el versículo 6, dichoso el hombre que tiene su auxilio en ti y en su corazón decide peregrinar. Una frase que también se puede traducir como los caminos se abren en el corazón. Aún sin haber llegado a la meta, el orante puede apreciar cómo en la misma ruta llegan a darse cambios, transformaciones importantes. Hasta el mismo paisaje cambia a su paso. Como dice en el versículo 7, ellos al pasar por el valle del llanto, de Beca o de Baca, el valle de las lágrimas o de los bálsamos, lo convierten en un manantial y la lluvia temprana lo cubre de bendiciones. Este valle se encuentra en el sur del Líbano, en guerra en estos días. El valle del llanto, transformado ahora en manantial. Las lágrimas se transforman en fuente fecunda que cubre de bendiciones. Y caminando así, de altura en altura, orando de esta manera, llega el orante hasta la contemplación que está en el corazón de la celebración litúrgica en el monte Sión, como lo dice en el versículo 8. Y después de esto, llega el momento del regreso a casa. El peregrino tiene que volver a su casa, a su trabajo. Y en este momento lo invade la nostalgia. No quiere irse. Por él se quedaría viviendo en el templo. Y entonces, con un suspiro, expresa el sueño de su vida. Versículo 11. Vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas, fuera de ella. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los impíos. Precioso. Este canto de peregrinación y de amor al templo era uno de los salmos que la Sagrada Familia muy probablemente debía recitar cada año en su caminata, en su peregrinación al templo de Jerusalén. Con mayor razón para Jesús, quien manifiesta su voluntad de permanecer en esta casa, que es la casa de su Padre. Lo nuestro es habitar en la casa del Señor como hijos suyos, y es estar en su casa como hijos, es vivir como Él.
Bueno, la segunda lectura va en esta misma línea. Está tomada de la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículos 1 y 2 y 21 y 24, al 24. Juan nos invita a una contemplación. Comienza de esta manera. Miren, ahí está, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios. Y lo somos. A partir de este dato fundamental, Juan exhorta tres comportamientos. El primero es abrir los ojos para descubrir el inmenso amor de Dios por la humanidad. Un amor que no es solo afecto, sino un proyecto de vida y salvación que entraña una relación con Él, la más profunda posible, una filiación. El segundo comportamiento es tomar conciencia de que esto ya es una realidad. Ya somos hijos de Dios, dice Juan. No es un título de honor al que seamos llamados, sino un hecho concreto dado en nuestro bautismo. Lo somos desde ahora realmente. El tercero es el vivir la tensión entre este ahora y lo que vendrá, porque todavía no se ha manifestado plenamente lo que seremos, anota Juan. O sea, nuestra total identificación con Él, transformados a su imagen por una progresiva cristificación hasta el día en que seremos semejantes a Él. Este será el día en que se comprenderá por qué Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieses el don de Dios. Entre tanto, ya lo vamos revelando en nuestras palabras y en nuestras acciones de cada día, como viviendo como hijos suyos. Ser hijo quiere decir ser un don total de parte de Dios. Para ser auténticos hijos como Jesús, debemos ser en nuestra vida un don generoso de su amor. Conclusión. Esta vez quisiera una conclusión diferente, retomando el Evangelio, si me permites. Tres palabras repetidas en el texto nos pueden ayudar a hacer la síntesis. Son los verbos, tres verbos, de retomar, retornar, buscar y encontrar. Atención, retornar, buscar y encontrar. María y José, vamos al primero, regresaban a Nazaret cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Entonces decidieron regresar a Jerusalén. Finalmente Jesús regresa, bueno, que parece el verbo bajar, regresa con ellos a Nazaret. Versículos 42, 43 y 51. Ahora, a Nazaret, donde él crece, una vez que lo han recuperado de una manera nueva. Días de oscuridad para María y José. Días de búsqueda intensa de Jesús. 3 días de vacío sin él fueron necesarios para reencontrarlo de una manera nueva, para recuperar la fe de una manera nueva. La transición que vive Jesús son también días de Pascua para sus padres. Es necesario que muera nuestra manera vieja de relacionarnos con Jesús, quizás la que habíamos aprendido en otra etapa anterior de la vida. Llega un momento en que se desmorona para que se descubra el rostro de Dios que está en Jesús. De otra manera, no vivimos nuestro bar mitzvah, el hacernos adultos, cuando la fe ya no depende de nuestros papás o de los catequistas, sino que nos hacemos hijos de la escucha de la palabra, caminando responsablemente con nuestros propios pies. ¿Y dónde fue encontrado Jesús? Primero, regresar. El segundo, encontrar. ¿Dónde fue encontrado Jesús? En el templo. En el templo. Buscado y encontrado en el templo. Lugar al cual el evangelista Lucas le da importancia en este evangelio. El templo al que Jesús llamará luego, en capítulo 19 de este evangelio, mi casa. Lo dirá con palabras de Isaías. Pero el templo no es solo un espacio arquitectónico, sino una relación abierta.
y libre que no podemos controlar, no podemos dominar. Es la nueva relación con Dios. No es una relación que da todas las respuestas enseguida. Quisiéramos tener todo resuelto, todo controladillo, todo. No, no, no. A lo mejor la fe seguirá caminando en la sombra de las preguntas. El Evangelio dice que Jesús escuchaba y preguntaba a los maestros. Esta es la inteligencia de Jesús. La relación con Dios eh, es la que se da ahora con uno que me educa, escuchándome e interrogándome. Y esta misma es la actitud de María al final del Evangelio. La actitud nueva de quien ha pasado por una Pascua y ahora retiene y madura en sí el hallazgo, lo que ha encontrado, guardándolo todo en su corazón, como dice nuestro Evangelio casi en la conclusión. El corazón que guarda, que escucha, que retiene, es el lugar del encuentro. Y esto es lo que estamos llamados a vivir. Este es el verdadero Bar Mitzvah que podemos vivir en este día. ¡Feliz fiesta de la Sagrada Familia!